es imposible venir acá y que no se te pase la imagen de Gallego Antonio Iglesias, que es casi inseparable con la historia de la teja, de las luchas obreras, de las solidaridades. La verdad, el libro este es una trompada. A mí me pasó por arriba. O sea, yo después dejé que me pasara por arriba el libro, pero es efectivamente una trompada. Miren que leo. Al final soy un lector medio compulsivo. Pero no hay forma de que no te estremezca. Hay una parte del libro, ya voy a ir a lo que quiero decir, que es un poco el contexto antes de meterme en las historias del libro. Hay una parte donde, explicando su posición de abogada de los presos, Azucena, cuando estaba recorriendo cuarteles y asumía y no le importaba mucho la diferencia de si era chino, bolche, socialista. Da una lección de ética tremenda y termina explicando en una síntesis. Dice, el socialismo se lo vive, no se lo piensa. Yo sé que se lo piensa, sé que también lo pensamos. Digo, hay momentos de las luchas políticas, de las luchas sociales, en la que mandan las tripas. Hay una frase que a mí siempre me impactó, que también cuando el Julito Gambina con Bayer y Borón escriben sobre el terrorismo de Estado en la Argentina, deciden encabezarlo con una frase de Rodolfo Walsh, un periodista que fue asesinado por la dictadura en la Argentina, que tiene una definición. Dice: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengamos historia, no tengamos bandera, no tengamos mártir, no tengamos... Así las experiencias se olvidan y cada lucha tiene que arrancar de cero. Cada lucha es nueva, parece que comienza desde ningún lugar. Y en las luchas sociales, económicas, políticas, hay tres dimensiones que son imprescindibles de incorporar. O sea, es imprescindible incorporar el significado social. Hay oprimidos y opresores, hay abajo y arriba en las luchas, identificarlo. Se vacían de contenido las luchas cuando parece que estamos compitiendo en abstracto por formas de gestionar, por modelos de gestión. Un segundo elemento es que las luchas tienen historia, tienen significación histórica. Y esa también es una batalla. Ahí está clavada la cuestión de la memoria. Un tercero es la dimensión global. Cómo se relaciona la relación de esa lucha con otras luchas. Este libro es un libro de historia de significado. Rastrea los orígenes, los primeros conceptos del socialismo, de dónde viene. De esa relación no siempre acompañada entre las fuerzas sociales que tenían que llevar adelante la idea del socialismo y quienes traían las ideas del socialismo, y cómo impactaron, cómo se fueron prendiendo. Es un libro de historia de las luchas sindicales en el interior, pero en particular de las luchas de los trabajadores rurales en el interior. Intenta colocarnos ese... Y si bien las luchas en el interior vienen de lejos y las luchas de los trabajadores vienen de lejos, hace 4 o 5 años recuerdo me llegó una plataforma reivindicativa de los trabajadores que estaban construyendo la fortaleza de Santa Teresa en 1764, 50 años antes de Artigas, que estaban reivindicando por los días que perdían de lluvia una carta del rey. Si bien hay rastros lejos de los orígenes de las luchas obreras, la huelga en las minas en Rivera, en particular las luchas en el interior y de los trabajadores agrarios, buscarle la pista no solamente tiene un objetivo
académico, que lo tiene. Puede decir proyectos de investigación, y ha habido proyectos de investigación que buscan las primeras formas de asociación de la organización sindical en el interior, siempre, porque hay huelgas arroceras de la década del 30 registradas. Siempre discutimos que el resultado en general era que te barrían por largos años, por largos años, y siempre perdiendo la pista de la memoria de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras en el interior, que siempre fue complejo. Los últimos años que hicimos un esfuerzo por levantar sindicalización en el sector citrícola, en la forestación, en este escenario, siglo XXI, gobierno frente a Plita, y seguís teniendo zonas del Uruguay donde la condición de clandestinidad de la acción sindical varió mucho menos de lo que hubiéramos querido que variara. Pero claro, en general no te llevaban preso, te apaleaban menos. Yo recuerdo Rivera llamaron a la policía una vez que hicimos una asamblea en el aserradero, no te llevaban preso, te garroteaban. Entonces tiene un doble componente esto, porque es a la vez que mirar este escenario de las luchas sociales es mirarnos con respecto a este escenario de las luchas sociales. El libro te convoca también a eso, a aprender de la historia en el sentido de esa relación, de decir cuánto estamos haciendo para que los olvidados del campo protagonicen. No para que se les dé, para que protagonicen, para que ejerzan democracia en un sentido más arriba, para que nos eduquen y nos eduquemos. Es un libro que de denuncia de los golpes de Estado en América Latina. Es un libro que denuncia eso, denuncia el papel del imperialismo en América Latina. Encontrás los factores de poder que hicieron posible la barbarie en América Latina y la coordinación represiva. La primera translatina, me decía un viejo militante que existió, ahora que se habla en eso, fue el Plan Cóndor. La primera coordinación de ese volumen que transformó a América Latina en un campo de concentración y es un libro que rastrea es un libro de homenaje a los socialistas también, pero con los socialistas a todos nosotros, a la izquierda, al movimiento popular, luchas, pero en particular a la historia de un partido histórico. Todos venimos de alguna forma, justo conversábamos en medio de, uno encuentra ahí de cómo en medio del sometimiento de la tortura le pegaban más y decía que era socialista, y en un momento ya saben que socialista, no digo más. Es un libro lleno inundado de historias que te conmueven, que te sacuden, pero que habla de eso, habla de la acción y esa relación entre el pueblo acumulando fuerza, organizándose sindical, estudiantilmente, conformando sus herramientas unitarias, abriendo espacio al Congreso del Pueblo, a la coordinación de la CNT, a la solidaridad con la Revolución Cubana, a esa América Latina que se mueve de forma continental. De forma continental fue el proceso de sustitución de importaciones, de forma continental fue el influjo de la Revolución Cubana, de forma continental fue el ajuste estructural neoliberal, de forma continental fueron las dictaduras, de forma continental sus derrotas, no iguales, ninguno igual, pero tendencial. De forma continental la ofensiva de derecha y la contraofensiva ahora. De esa América Latina que tiene componentes de tendencias estructurales que te sacuden. Es un libro de la historia, de la unidad, de la militancia en el interior. Es un libro de historias que conmueven, de esa pista de compañeras y compañeros y compañeras almas, dijera Santa Rosa, que salieron a organizar el interior. Yo de esas experiencias que más conocía, Proyecto Aldrovandi. Y es más, recuerdo y a Marrero, que venía curtido. Marrero venía de organizar peones de tambo en la década de 40, 50, o sea, una vida. En la misma etapa donde el papá de Manuel se vincula con Leguizamón para forjar la organización de los arrozales de 33. Yo a veces cuento una anécdota que
Claro, como uno tiene 13, 14 años y empieza a participar en las ideas de izquierda, ¿qué piensa? A los 15 ya hicimos la Revolución Mundial. Miren en términos, ya me di cuenta, yo se tiene que dar cuenta todo el mundo. Y yo tengo una anécdota con Marrero, que es de esos compañeros históricos en la forja del sindicalismo agrario, cuando en un momento intentamos armar el sindicato rural, y los gurises que hacíamos la cosecha, con una plataforma muy básica que era salir a reivindicar el aguinaldo, que no pagan aguinaldo, y dijimos, esto va a ser soplar y hacer botellas. En el liceo nos organizamos rápidamente, en la cosecha va a ser un boleto. Marrero nos recomendó que no hiciéramos eso de un saque, una convocatoria abierta a todos los trabajadores rurales, toda la Ruta 5, en una organización poderosísima que iba poco menos a desencadenar la reforma agraria en pocos días. No fue nadie a la asamblea, nos cosecharon de por vida y fracasó, y ya quedamos enojados con los trabajadores, no servían para nada. Entonces, y esos viejos nos enseñaban a decir, mirá que cuesta mucho más que darte cuenta un día, que todo el mundo el otro día se va a dar cuenta, pero cuenta esas historias. Si esto Canelones rural era complicado, imaginémonos en 33. Hay una parte del libro que es, desde el humor coloca lo emblemático, le dicen al Babán, lo que tendrías que ser vos, jefe de policía, cuando no podés, porque es donde más ha estado en la comisaría por intentar organizar los rurales. De estar 2 o 3 días sin tener que comer y tratar de seguir sin que nadie se dé cuenta de eso. De que tu casa sea el lugar donde los trabajadores todos sepan. Todos saben lo que pesa en el interior el maestro del lugar, el maestro, y en el caso del papá de Manuel, además profesor de matemática, para ayudar a organizar, para que tu casa sea el lugar donde se pueda organizar todo, y de la cantidad de veces que sufrió represión, naturalizada. A veces nos olvidamos. Naturalizada, de una y otra vez, y violencia naturalizada, bestial. Entonces este libro tiene eso, tiene historia, enfoque histórico, aporta en esa dirección que a mí me fascina. Pero después te pasa por arriba, te pasa por arriba, porque el que lo escribe es el hijo, y del que está hablando es de su papá. O sea, no hay forma de que no te atraviese que tenés que entrevistar al compañero que se quiebra cuando te dice el uso de mi regalo se lo fumo a llevar. Y nos lo trajeron después que los perros se lo mordieron porque lo reventaron. Porque a ese que mordieron los perros es tu papá. O al otro, que al otro día va y te traslada lo mismo. Te dice, nunca conté, pero las marcas de las piernas, en los brazos, eran terribles. A ese papá que te tocó conocer pocos minutos, una vez, y que te quedás con el regalo de una calecita armada como se pudo para reservar la memoria. Ahí te pasa por arriba. No hay manera que para cualquier militante social y político que intentás entender lo que pasa, aún después de que entiendas lo que pasa, yo no sé cuántas veces por la cabeza Manuel tiene que haber pasado ese domingo de septiembre en el que el soldado se aparece en la puerta de la casa para traer la noticia que te atraviesa. Después, como en otro caso, el féretro se abre, aparece con las manos atadas con alambre, con moretones. Después la historia de la forma en la que la gente se moría, no se asesinaba. Pero yo es un libro que recomiendo leer, no solo para volver a pasar por el corazón, porque nos tiene que interpelarnos en términos de nuestra vida, de nuestras prácticas, yo me había anotado más ordenado, pero el velorio abajo del puente de la Uricita que viene con la marcha de los cañeros de 10 años y que muere de fiebre. O sea, hay situaciones que te tienen que pasar por arriba, ¿Quién no terminaba loco ahí? Pero quería
Agradecer a Manuel por el honor de haberme invitado a ser parte de un pedacito de la historia de la presentación de este libro. Y yo me quería quedar, estuve dando vueltas en con qué fragmento del libro, que dicen que los libros cuando salen después son de todo lo demás, y yo voy a hacer uso del libro como corresponde. El libro tiene poesía. Y yo creo que cualquier cambio social va a tener que estar muy inundado de poesía, porque te encuentra con... No hay cambio sin alma. Hay un fragmento del libro con el que quiero cerrar agradeciéndome a ser parte de este pedacito de historias que se encuentran, que dice así: soledad del alma 1. Hoy he podido enfrentar a la vida, he roto cadenas, he transitado mi camino, no sé, nunca lo había logrado. Por más que alcance meta, solo eso fue. Nunca solté la cuerda, ese cordón casi umbilical que me unía a un mundo solo mío. Tal vez ha sido el mirar tanto el gris descreído de tu fotografía, en la cual estás recostado sonriéndole a la vida, cuidando por 4 genios de un bronce sin pulir. Yo no había logrado sonreírle a la vida, por eso te he roto, llorado, me sentí vacío de ti, no sé cuántas veces. Soy lo que soy y solo eso. Tú eres una soledad, pero si fueras una compañía, ¿qué haría? Agradezco lo que me has dado, callo lo que me has quitado. Tan solo vivo esta soledad, la primera de mi vida y la última. Gracias por engendrarme, por amar como amaste todas tus pasiones. No sé si decirte gracias o un te quiero, o tan solo no decir nada y abrazar tu alma sensible y única como ninguna. Eres mi costado, mi frente, te debo mis pasiones, cara, cuerpo, andar, te debo y te deben. La muerte por tu sueño de todos, te debo la vida y un te quiero viejo. Gracias. Bueno, tomemos aire. Las terapias tienen que servir para aire. Sin dudas, lo primero es agradecer a la memoria, a la comisión de la Federación del Libro. Estos tiempos nos habían hecho marcar un par de fechas y veníamos ahí, y bueno, se volvió a concretar y acá estamos. A todos los que están acá, sin duda a ti, Oscar, estoy tratando de tomar aire. El libro comienza agradeciendo a mi compañera de ruta. Sin ella, este libro sería imposible. Sin alguien que te sostenga la mano es imposible. Luego termina por presentarle su abuelo a mis hijos, a sus nietos, y también a mis hermanas, a su papá, porque creo que es una búsqueda familiar. El libro comenzó siendo una simple idea, como casi todo comienza, pero terminó siendo una reparación. Estos compañeros que comenzaron su vida política separada, y la vida y estos caminos lo juntaron. Acá están Azucena Bedruti, María Julia Alcoba, que venía desde Colonia a trabajar a Montevideo y seguía hacia el 33, María Elena Antunes, José Díaz, Ismael Miad, mi tío, Antonio Pereira, Elvesio Rosas, Ademal Silvera. Acá hay gente que fue compañera de papá, gente que fue, que coincidió, como Ademal, que estuvieron presos en el mismo lugar. Terminado el libro y publicando algunas cosas, como la carátula, me aparece el relato de Ademal Silvera de una parte que yo no tenía. Y bueno, se fueron sumando, y el Tonito Suárez,
que ahora creció y dejó de ser el tonito para ser el tono. Estos compañeros y muchos años, muchos otros, falta muchísima gente desde el panchero de 33, al cual yo salgo un día de una función, de una matiné, y le pido un pancho y él me dice, acá el hijo de Toledo no paga porque mi viejo le había dado una mano, y yo no comí más pancho en 33, me daba no sé qué, y mi vida comenzó así. Este guri que comenzó a escribir desde muy chico para tratar de juntar esta vida casi que sin memoria que intentaron arrancarla, ahora está nutrida por las memorias de todos los demás. Mi memoria la hacen los compañeros de mi viejo, lo hacen los compañeros que me han ido dando ese pedacito que conocían de mi padre. Bueno, este viejo viento, yo siempre digo que me tocó un viejo viento, nos llevó a todos puestos, sopló y sigue soplando, y como vos decías, el libro es solamente un camino, comenzó siendo un camino mío, lo entregué a quien quiera llevárselo y que se haga cargo de lo que es. Comienza tratando de explicar como aquellos viejos, a mí me gusta llamarlos viejos porque yo lo siento, tengo muchos tíos, muchas madres, muchas tías, muchos primos, y sigo sumando, ¿no? Sin duda compañeros también y compañeras, pero para mí no hay diferencias me pasa como la de Azucena, no hay mucha diferencia. Si es de izquierda, no marco si es chino, si es comunista, si es socialista, si es el palo de donde se sale, el rumbo viene del mismo lado. Y hay una parte del libro que nombra a Onetti. El viejo comienza sus primeros pasos en política, los da a través de marcha con Quijano. Y hay un relato de Onetti llegando al despacho de Quijano y preguntándole sobre la política en el Uruguay. Y era muy poco cromática, ahora se teñió de multicolor, ¿no? Pero era blanca y colorada. Y ser socialista, comunista, cualquier tendencia, era como ser no se podía ser de otro cuadro que Nacional y Peñarol. ¿Cómo iba a ser de Progreso? ¿Cómo iba a ser de Danubio? No existían. Bueno, pero esos cuadros, esos lineamientos políticos comenzaron a surgir. Estamos hablando de dos partidos que habían surgido de Rivera y de Oribe. Y claro, era blanco como hueso de bagual y como la sangre de toro. Pucha, si faltaba dejar de ser animal para ser pensante y pensar una sociedad nueva, más justa, más equitativa. Y estos viejos, en esta búsqueda, nos fueron diciendo cada uno una frasecita que era que ellos hacían lo que había que hacer. Y esa frasecita contenía y toda esta lucha política. Había que hacer lo que había que hacer por el tipo que estaba pasando mal, como lo dice Azucena, por el que estaba preso. Había que hacer lo que había que hacer por el tipo que lo necesitara. Y con esa pequeña divisa, con esa pequeña frasecita, y abarcaron toda la vida de tanta gente y tanta lucha, ¿no? Yo también me había apuntado, pero yo paso por alto muchas cosas, porque yo me anoto y después, como en mi vida, me resulta fácil irla siguiendo, ¿no? El 33, aquel del 50, es brutal. Estamos hablando de que existía muy poca cosa para vivir en 33, a no ser lo que era la Cipa del Olimar, el Arrozal del 33. Y llega en ese tiempo, en el 50, entre el 50 y el 60, donde este maestro que iba en bicicleta a dar clases, ingresa al liceo y comienza una actividad política que primero fue sindical y luego comenzó sí a ser partidaria, y sindical sin duda, sobre todo sindical. Este compañero Leguizamón, que va a organizar
la pauta sindical de los arrozales. Yo acá pensé que bueno, era solamente la historia, el relato que tenía, y encontré una foto en la Biblioteca Nacional, abro Los Olvidados de la Tierra, y me encuentro la foto de Leguizamón, papá, y estaba ahí, y bueno, yo no podía decir nada. Me tuve que bancar todo eso en la Biblioteca Nacional. Yo quisiera haber gritado, haber llamado a alguien, esas cosas que uno dice. Era el momento de asimilar tanta lucha en una foto en el absoluto silencio. Para condensar eso, bueno, fue... sin duda fue mucho. Además, luego al lado de papá está Germán de Lía, y uno dice, pucha, tanta foto. Luego me encuentro con el relato de un periodista que, andando por los obreros de la Rosal vivían en una especie de aripuca, unos palos cruzados, techados. El patrón les pagaba con lo que tenían anotado en un cartoncito, le pagaba con unas chapitas, pero le pagaban la misma pulpería donde iba a gastarlo. El perímetro de la Rosal no lo podía abandonar, ¿tá? Porque además estaba custodiado, el ejército y la policía estaban del lado del patrón, y bueno, no tenía mucha opción. Hace poco, anoche, hablando con un conocido, me pidió que le explicara sobre la LUC y le tiré las bases de por qué esta lucha, y me dice, vos sabés que me estás hablando de la vida de mi papá. Su papá había estado en la CIPA del Olimar y todo lo demás, y esto parece una repetición de pérdida de valores, que hoy sigue más vigente que nunca. Esta lucha con esta gente se hizo a luz de vela o a luz de luna, porque si prendían un cigarro, un encendedor y los veía el custodio del perímetro de la Rosal, iba a la bala. Se hicieron debajo del puente, el monte. Yo tengo los relatos. Leguizamón, que estaba en la metalúrgica, se armó una moto, y la moto era de todas las marcas. Yo tenía la descripción de mucha gente que era así, era asa, que perdía el asiento más de una vez, que no llegaban al comité porque seguían de largo, no se habían quedado sin freno. Claro, Leguizamón la armó con partes de todo, y era el medio que tenían. Y luego cuando Leguizamón tiene un accidente muy feo y no puede continuar su lucha, queda en casa esa moto y la sigue utilizando papá, que no podía tener nada. Él no podía tener casa, no podía tener propiedades, no tenía la moto esa que había quedado como del partido, porque cuando se ganara todos íbamos a tener igualdad de cosas. Entonces no se podía tener una biblioteca, por ejemplo, pero no se podía tener mucho más. Así esta gente fue marcando tanta cosa. Estos compañeros, muchos de los que nombré, caen presos. Ellos se ríen, entre otras cosas, por defender a papá y sacar un volante por lo que estaba pasando. Al viejo obviamente lo maltratan bastante. Hay un cuento en la elección cuando el Frente Amplio, el Partido Socialista con el Frente Amplio apoyan a Erro. El Partido Socialista apoya a Erro y suman esfuerzos para lograr votos, tal vez un vislumbre de lo que sería el Frente Amplio después, juntando fuerzas. Ahí el 33 sacaron 6 votos. La votación fue de 6 votos, ¿no? Gallardo, hijo, que va con su padre, él con 6 años, su padre era candidato a intendente, lo encuentra Manuel Toledo de madrugada, escuchando, porque claro, no es como ahora, escuchando las radios de Montevideo con lo que iban dando en votación, ¿no? Y le dice, ¿vos viste la votación que sacamos? Y mi viejo se enoja, él se enoja mal, y le dice, ¿cómo la votación que sacamos? Sacamos 6 votos. Ni siquiera nosotros nos votamos. Hay un cuento que dice que eran 12 los actos y se bajaba el orador para aplaudir también, ¿no? O sea, habían votado 6.
Y mi viejo, muy enojado, le dice: es un excelente piso para continuar la lucha. Imagínense hoy. Entonces, cuando comienzan luego en la fundación del FA, el cual también el viejo Espalt, están los relatos en el libro de cómo se comienzan a reunir, cómo suman voluntades de la izquierda blanca. Había izquierda blanca en aquel momento. Decir la 1808 para que quede contenta Alicia. La 1808 del PDC estaba presente. Ahí escuchaban, que era lo que tú relatabas, escuchaban los actos multitudinarios del Frente Amplio en el 71 en Montevideo. Y estos 6 votantes, 12, estaban reunidos en torno a la radio y al viejo le decían: vas a ser jefe de policía, por lo menos. ¿Cómo funciona? Lo sabés. Si vivís todo, no había un fin de semana que no estuviera preso. De esos chistes está lleno. Estos viejos nos cuentan todo lo que vivieron, que es brutal. Realmente, cuando uno piensa por lo que pasaron y cómo sobrevivieron, ¿no? Es brutal, es brutal. Y ellos tienen el humor de contar lo que no lastime. El libro comienza, y yo sé que es una trompada, me pasó muchos años de tratar de contar mi vida a alguien y la otra persona desfigurarse y yo tener que callarme. Entonces traté de aprender a decir, por eso hay algunos escritos parecidos a poesía, de cómo decir lo que sentía. Y bueno, luego encaminé hacia la historia, que también el Bessie Rosa nos dice que es la tortura de los pueblos, y que nos hace falta la referencia histórica para no perder el rumbo. Hay una frasecita por allí que dice que hay que tenerle mayor miedo a la majada cuando se desboca, porque va sin rumbo, que al pastor o a quien asusta esa majada. A quien asusta la majada, bueno, sabemos de qué lado está, sabemos. El problema es cuando asustan a la gente y la gente sale sin rumbo. Bueno, para eso la historia, esta cosa lenta que es la historia de los pueblos, nos sirve para dar un pasito hacia atrás y decir: bueno, acá los viejos venían por este lado, le pondremos WhatsApp ahora que ellos no tenían, le pondremos alguna función más que ellos no tenían, pero la línea histórica, la fuerza histórica de defender al que menos tiene, de los derechos de cada una de las personas, es lo que hay que hacer. No nos queda otra. Es lo que hay que hacer. Hay que seguir por ese camino. Acá en el libro está, y viene al pelo, el libro ha defendido, entrevistada antes de todo lo que pasó con Azucena Berruti, el libro salió a defenderla clarito. No hay cómo, cuando está la historia escrita y buscada, no hay cómo. En el tiempo que llevan a mi padre, ¿sí? Se sucede 2 años antes del golpe de Estado la muerte de Batallita, el 33. A Batallita le destrozan el hígado y hay un compañero, Antonio Pereira, que está al lado. ¿Qué sucede? Al señor que estaba encargado del Ministerio de Educación le llevan las denuncias de todo esto, pero además también del Escuadrón de la Muerte. ¿Saben quién era? Sanguinetti, que es culpable por acción o por omisión, da lo mismo, pero sucede que eso pasó en democracia, se denunció, se hicieron las autopsias, están todos los nombres. Terminada la dictadura, eso de su mano se puso en la ley de caducidad. Podemos discutir la ley de caducidad si sí o si no, pero ya la sola inclusión de ese hecho y no buscar justicia es aberrante, porque ni siquiera tenía que haber entrado en la ley. Y esa parte, hoy cuando salen a decir, estamos hablando de 2 años antes, ya la mayoría de las fuerzas o se habían ido del país o no estaban, ninguna salió a apoyar nada, como dice este señor, y menos si era de izquierda. Haciendo ese paréntesis,
Y ya para ir finalizando, el libro trae datos históricos de toda índole, trae el prontuario de mi viejo comparado con lo que dicen los compañeros. Y mi viejo encuentra la muerte un 23 de septiembre de 1978. En 40 días lo diagnostican y muere en la sala 8 del hospital militar, esa sala 8 que es... hay muchísimos relatos donde la no asistencia es letal. Sin duda lo mataron, como Sanguinetti, por acción o por omisión. ¿Sí? Hay culpables. Pero el libro lo que hace es celebrar la vida. Sin duda que el libro celebra la vida. Yo aprendí en este trayecto esa calecita que tú nombrabas, que es el regalo de un año, que fue materialmente mi viejo por muchos años. Los relatos sobre todo de mi mamá, que es aquella que sostuvo toda esa espera y que hizo el esfuerzo inhumano, diría yo, para que no estemos locos. Ella ya ahora no está, pero sí era para quedar bastante mal. No pasó porque se apostaba a la vida en plena tortura. El viejo es capaz de escribirle a mi vieja en una tarjeta, que es el diseño del libro, es esa tarjeta que sale del penal. Él le escribe: mi amor, por Pocha, mi vieja, este tiempo perdido tendrá fin, pasarán la tormenta y las tinieblas, tomaremos a Juan Manuel de la mano y marcharemos los tres de cara al sol, y será por siempre nuestro amor, por encima de los hombres, las cosas y los hechos. El tipo de desecho puede hacer un canto a la vida que sin duda a mí me estremece y creo que puede estremecer a todos. Para el final les voy a poner 5 minutos del audio de aquellos que dieron su testimonio sobre el viejo. Pero yo, en una tomada de mate, de esas que uno hace en silencio, no sé en qué hora, en qué momento, se me fue creando una idea, porque uno es muy visceral, pero sí es muy mental, y hay cosas que hay que madurarlas para saber, para estar convencido, para tener la convicción de dónde se va. Y yo me entró a saltar una idea con todo esto que estábamos haciendo con el libro, que era casi con espera, que es una espera que quizás sea lo que yo hago con el libro, ¿no? Y que es que solo espero que la muerte, no de mi viejo, de todos los compañeros, de toda esta lucha, sea tan vida que se despierten las memorias de aquellos, de los que amaron tanto estas personas, estos compañeros, de los que lo amaron tanto a ellos, y se contengan por siempre, y allí nazcan, florezcan, se la pasemos a nuestros gurises y sean parte de nuestra historia. Eso es el libro, y yo los dejo para terminar con ese pequeño fragmento de audios que quizás explican muchísimo más que todo esto. Yo les doy las gracias. Manuel era maestro en la escuela Granja número 28 de Villa Sarmiento. Me dieron el nombre, me dijeron el horario liceo, estábamos en vacaciones, fui en el verano del año 54. Entonces hablé con Manuel. Y a mediados del 54 ya estaba formado el Centro Socialista y fuimos a las elecciones con Toledo a la cabeza. ¿Voy al liceo? Bueno, pues como no, secretario del liceo, como decía un gordo nefasto, Manuel de la Casa Grande. Que el pueblo no iba a ser derrotado, que íbamos a derrotar la dictadura. Esa era la postura que tenía Manuel, ¿viste? Fuimos amigos, fuimos compañeros de trabajo. Después a Torrante se le ocurre casarse con mi cuñada. Después salí al liceo en una motito. Creo, si no, capaz que si me equivoco le erraré por algún día. No sé si alguna vez no terminó preso. Todos los fines de semana terminaba preso. Los milicos lo sacaban de la Rosal 33 preso. Conectado con Manuel y los demás compañeros socialistas,
y se formó ahí un equipo en realidad que fue el que fundó el sindicato. La expresión que voy a expresar va a ser auténtica, por lo tanto no es nada más correcta. Nos íbamos a los quilombos de 33 allá a todos los del hospital para atrás y estábamos toda la noche. Y Manuel conversando con los compañeros. Pero no vayan a creer ustedes que se mamaba, se chupaba, no. Y lograba conversar absoluta y totalmente toda la noche con los compañeros. Claro, así formó la organización de la gente de la Rosal 33. Y en 33 fue impresionante la presión y la represión que sufría. Era brutal la represión que había. Y yo lo conocí a Manuel ahí, ¿viste? Cuando ya estaba con Pocha ahí en la pensión de la presión fuerte, ¿no ven eso? Además de ser secretario político, salía de pegatina. Sí. Repartir volantes. Me acuerdo que con Sandor pues, hacíamos un engrudo que no había quien despegara los carteles. Y Manuel y Sandor se les caía el coso y se pasaban la mano por el pelo y le quedaba el pelo blanco aquel duro. Era muy teórico, pero era un práctico excepcional. Al viejo Álvarez, él siempre decía, y era cierto, ¿no? Manuel era un valiente. Eso le debe haber costado la vida también. Sí, claro. Que él se sacaba la capa, echarlo en piel, bueno, echarlo en tarro, todo un poco. Eso es un invierno, no me preguntes qué año, de qué invierno es, pero un invierno. Mi mujer que tejía muy bien y me hizo un buzo muy lindo, con 8. Y le digo, y me regala el buzo ese y le digo, mira, pues yo sé que no te vas a enojar, pero vamos a mandárselo a Manuel, que debe estar pasando frío. No solamente no se enojó, sino que le compró otro y le mandamos 2 buzos. Ustedes saben qué pasó. Es la primera vez que vos escuchás esta historia. Me lo mandaron a la semana. Le habían largado los perros, el buzo me lo mandaron todo ensangrentado. Y A Manuel en el año 78, cuando nos avisan, en la empresa Pinto, era que ya estaba frente a los Silverton. Frente a los Silverton, una orden de no abrir el cajón. Estaban los Silverton, la plaza, los Silverton, la empresa y el colegio. Ahí fuimos, orden de no abrir el cajón. Nos reunimos allí algunos, estaba el Tono, estaba el Tito Casalla, me acuerdo, y me decía, sí, bueno, pues yo digo, para mí hay que abrir, no sé. Sí. Vamos a abrirlo, dice, vamos a abrir. Dice, aquí hay muchos milicos infiltrados, pero vamos a abrir. Y lo abrimos. Y yo no me acuerdo, estaba todo lleno de moretones, ¿no? Las manos atadas así con alambre. Sí, tenía las manos atadas. Sí. Yo no sé si quedó así. Si volvería a hacerlo, sí, porque no hay opción, aparte de esas razones humanas que me ponía con la mejor causa y con las mejores personas de contemporáneos míos y queridos, fíjate lo que está del otro lado. Y el socialismo, yo qué sé, una cosa tan que es como compenetrado, como en el ADN, como se diría ahora, que ni se reflexiona, se vive. Mi voz, la que está gritando, mi sueño es el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando